compañeras, compañeros, senadoras, senadores, fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que benefició a 4 ciudadanos, así como las intervenciones públicas y reflexiones comprometidas e informadas de académicos, científicos y grupos de la sociedad civil organizada, lo que dio lugar a que se discutiera con profundidad el tema de la legalización de la marihuana, así como la posibilidad de un cambio de criterios en la manera de entender el cultivo, la posesión, el transporte y el consumo recreativo y lúdico de dicha sustancia desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos. Lamentablemente, hoy se nos presenta un dictamen limitado que deja de lado aportaciones valiosas. No cumplimos mínimamente con lo resuelto en la sentencia de la Corte en cuanto al cultivo, posesión, transporte y consumo recreativo y lúdico del cannabis en el marco de un autoconsumo responsable. Pocos países en el mundo han pagado tantos costos humanos y sociales por el prohibicionismo de la marihuana como México. En particular, mi estado, Michoacán, es uno de los estados en el que hemos padecido las consecuencias de este flagelo y la falta de una estrategia integral para entenderlo con eficacia. Todo se combate desde el pragmatismo militarista, policíaco, desde la renuncia para hacer valer las capacidades y responsabilidades sociales del Estado y violando los derechos humanos a una escala sin precedentes. La exigencia generalizada de una estrategia integral contra la violencia y delincuencia en México debe considerar el cambio de un paradigma prohibicionista de la marihuana a uno regulatorio, que requiere un proceso integral, lo que no está presente en el dictamen que hoy discutimos. Nos encontramos también ante una exigencia que se ha vuelto dramática. Pacientes que padecen 40 distintas enfermedades y que serían beneficiados directamente por la aprobación del uso de derivados de la cannabis con fines medicinales y terapéuticos, aspecto en el que hoy se justifica dicho dictamen, pero que hay que decirlo claramente, en los términos aprobados, limita su accesibilidad para las personas de bajos recursos, por lo que se debió prever un mecanismo económicamente viable para que se generara una política de salud en beneficio de todas y de todos los mexicanos. Por otra parte, no se regula la autoproducción, lo que permitiría bajar los costos a las personas que requieran su consumo por cuestiones de salud, bajo los lineamientos que la autoridad competente emita para asegurar el uso medicinal y terapéutico. Queda pendiente también lo relativo a la reinserción social y a detener la criminalización por motivos de posesión para fines de consumo, lo que sucede con los farmacodependientes, toda vez que perdimos la oportunidad de incrementar el gramaje, lo que hubiese permitido que muchas mujeres y jóvenes que se encuentran detenidas en prisión preventiva o sentenciados accedieran a obtener su libertad o verse beneficiados en términos de lo que establece la nueva Ley Nacional de Ejecuciones de Sanciones Penales. Senadoras y senadores, este dictamen carece también de una perspectiva que ataque el problema de las adicciones por el lado de la demanda, pues constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes. Debemos llevar la prevención a las escuelas con argumentos científicos y sociales, generar una conciencia con enfoque de salud pública. ¿Es la marihuana la verdadera razón de ser de una economía criminal, organizada y transnacional, o es su condición de droga prohibida lo que produce este valor destructivo y deshumanizante? ¿No sería mejor que toda la cadena de producción, distribución y consumo estuviera dentro de la legalidad y de las capacidades y responsabilidades regulatorias del Estado, que mantener una economía paralela que mata diariamente por la disputa salvaje de mercados ilegales y que todo lo que toca lo destruye, incrementando los índices de impunidad y corrupción, problemas que laceran a nuestra sociedad y al Estado? Votaremos a favor de esta iniciativa, aunque somos conscientes de que este día el Senado de la República ha renunciado a dar un salto histórico en su capacidad de legislar y de ofrecerle a la sociedad mexicana una posible vía para empezar a salir del fango histórico y criminal y de violación de derechos humanos en lo que nos encontramos en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.